El tema es Chagas. No, ya vimos Chagas, ¿verdad? Otro. El tema bien asociado a cardio con infectología. A ver, van a ir sacando, ¿verdad? Ustedes saben que las bacterias tienen muchas clasificaciones. ¿Alguna clasificación que recuerden cómo clasificamos a las bacterias? Según la tinción, en gram positivos y gram negativos. ¿Gracias a quién? Gracias al doctor Christian Gram, ¿no? Él inventó la tinción. Entonces, todas las bacterias que se tiñen de... ¿qué color? Todas las bacterias que se tiñen de azul, todas las bacterias que se tiñen de azul son gram positivos y todas las... Buenas tardes. Pásale. Bueno, ¿Desde acá? No, queríamos pedir permiso. Bueno, tenemos permiso de la doctora Jesús. No sé si les podemos hacer una encuesta. Un ratito, por favor. Son 10 minutos que nos vamos a hablar. Por favor. ¿Cuántos es mucho? ¿5 minutos? 5. Ya, 5. Ya, gracias. 5 y contando. Buenas tardes. De gram hay dos tipos de bacterias, ¿no? Gram positivos, los que se tiñen de azul, y gram negativos, los que se tiñen de rosa o rojo, ¿no? Esa es una clasificación. Otra, si son anaerobios o anaerobios, es otra clasificación. Otra, por la forma, ¿no? Algunos son cocos, otros son bacilos, otros son espirilos y vibrios, ¿no? Cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Otra clasificación. Otra. Si forman esporas o no forman esporas. Y así hay un sinfín de clasificación respecto a las bacterias, ¿sí? Hoy nosotros vamos a hablar, o les voy a hablar de una bacteria que se llama Streptococcus. Si vamos a hablar de Streptococcus, ¿de qué patología vamos a hablar? Primero, la palabra strepto significa cadena, ¿no? Cocos en cadena, ¿no? Los streptococcus son cocos gram positivos que vienen en pares o en cadenas, así como este de acá. Por eso se llaman streptococcus, cocos que vienen en forma de cadenas. Estos son anaerobios facultativos, no forman esporas, son catalasa negativos y son no móviles. Algo característico de los streptococcus es que no forman esporas, ¿no? Es decir, que muchos de estos no causan resistencia. Solo hay un determinado grupo de streptococcus que causan resistencia. Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estos son los streptococcus. Cocos gram positivos. ¿Por qué son gram positivos? Porque se tiñen de azul con la tinción de gram, ¿no? Y vienen así, en pares o en cadenas, ¿sí? Otra clasificación de estas bacterias son si son alfa hemolíticos, beta hemolíticos o gamma hemolíticos, ¿no? ¿En base a qué? En base a si producen hemólisis o no. Por ejemplo, los streptococos que producen una hemólisis incompleta se les llama alfa hemolíticos. Los streptococos que producen una hemólisis completa se llaman beta hemolíticos. Y los que no producen hemólisis son los gamma hemolíticos. Esta es otra forma de clasificar a los streptococos, ¿sí? Ahora, esta doctora bielorrusa, Rebecca Lancefiel, hizo una clasificación de los streptococos. ¿En base a qué? En base a qué polisacárido tiene en la pared. Por ejemplo, los denominó streptococo del grupo A los que tenían este antígeno en la pared. A este streptococo del grupo A también se le conoce como el streptococo piógenes. Este streptococo piógenes, ustedes si lo recuerdan un poco, causa todo tipo de infección. Faringitis, piodermitis, celulitis, fascitis, miositis, todas las itis habidas y por haber, ¿sí? El streptococo del grupo A. ¿Y por qué es streptococo del grupo A? Porque tiene este polisacárido en su pared. Los streptococos del grupo B, por ejemplo, tienen este polisacárido en su pared. A este también los conocemos con el nombre del streptococo agalactiano. ¿Dónde se encuentra normalmente el streptococo agalactiano?
causan infecciones en los recién nacidos. Para que siempre recuerden, estreptococo del grupo B afecta al bebé, a los recién nacidos. Sepsis neonatal. La gran mayoría de las sepsis neonatales están causadas por el estreptococo del grupo B. ¿Y dónde está el estreptococo del grupo B? En el canal vaginal, ¿no? ¿Es flora o es parte del canal vaginal? Entonces, en el parto, pues muchos de los recién nacidos adquieren esta bacteria y por eso tenemos muchas infecciones neonatales o sepsis neonatales, ¿sí? Lo denominó estreptococo del grupo C cuando tenían este polisacárido, estreptococo del grupo D cuando tenían este polisacárido. Fíjense que estos estreptococos del grupo D lo que causa es endocarditis, ¿no? Y así todas estas bacterias causan determinadas infecciones en determinados lugares del cuerpo, ¿no? Esta doctora Rebecca Lancefield les fue clasificando a los estreptococos del grupo A al grupo V, ¿no? Pero hay algunos que no se han podido tipificar, es decir, que tenían varios de estos o tenían ninguno. Entonces a eso la doctora les puso como estreptococos no tipificables. Y dentro de los no tipificables está esto de acá, que es muy conocido, ¿no? El neumococo. Este sí causa resistencia. Este sí es una bacteria que produce mucha resistencia a los antibacterianos, ¿no? Sabemos que el neumococo es muy agresivo, produce neumonía, sepsis, meningitis, es súper complicado, ¿no? Es tan complicado que hoy en día existe vacuna contra el neumococo, ¿verdad? Entonces, un neumococo es un estreptococo no tipificable, ¿no? Entonces, gracias a esta doctora conocemos a todos estos estreptococos. Los más conocidos, el Piógenes, que causa faringitis y todo tipo de infección a nivel de la piel, ¿sí? El Agalactia, que es del grupo B, que afecta al bebé, sepsis neonatal sobre todo, el del grupo D, que causa endocarditis, ¿no? Entonces, estos son estreptococos gracias a esta doctora de acá. Ahora, el estreptococo piógenes está en la faringe y en la piel. Todos somos portadores de esta bacteria. En algún momento todos hemos entrado en contacto con esta bacteria, ya sea a nivel de la faringe o a nivel de la piel, ¿sí? De hecho, cuando nosotros vemos o cuando en algún momento todos hemos tenido una infección de vía respiratoria alta, una faringitis viral, muchas veces se complica con una faringitis o amigdalitis bacteriana. Todas las faringoamigdalitis bacteriana habitualmente la causa es el estreptococo piógenes, al menos la gran mayoría. Si hablamos de una faringitis estreptocócica, la causa más frecuente es el piógenes, el estreptococo piógenes del grupo A. Si hablamos, por ejemplo, de infecciones de la piel, junto con el estafilococo aureus, son los dos principales responsables de la infección a nivel de la piel, celulitis, escarlatina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos en algún momento estuvimos en contacto con el estreptococo piógenes, todos. ¿Por qué? Porque está como parte normal de la flora en la faringe y en la piel, ¿no? Si hablamos de faringoamigdalitis bacteriana, es la primera causa dentro de las infecciones, pero bacterianas, ¿no? Recordando que las faringoamigdalitis, la gran mayoría son virales, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esta bacteria, del estreptococo del grupo A, también llamado estreptococo piógenes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Fiebre reumática, excelente, fiebre reumática, ¿no? Dentro de las infecciones por el estreptococo del grupo A, el estreptococo piógenes, decíamos que causa todas las itis en el cuerpo: adenitis, linfangitis, miositis, fascitis, otitis, endocarditis, sepsis, meningitis, neumonía, sinusitis, todas las itis habidas y por haber, ¿no? Pero este estreptococo piógenes no causa resistencia. ¿Qué significa? Que si yo le doy una penicilina puedo erradicar completamente al estreptococo piógenes. ¿Por qué? Porque no causa resistencia. Con una amoxicilina más que suficiente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de las infecciones por el estreptococo piógenes? Hay dos grupos, las supurativas y las no supurativas. Dentro de las complicaciones supurativas, las que causan absceso con contenido purulento, absceso periamigdalino, el absceso retrofaringio o la adenitis cervical. Complicaciones supurativas.
Y dentro de las complicaciones no supurativas está la escarlatina, la fiebre reumática, lo que vamos a ver hoy, y la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la fiebre reumática? Es una complicación postinfecciosa secundaria al estreptococo del grupo A. Esa es la fiebre reumática. Y acá está la definición. Fiebre reumática, ¿cuál es la etiología? Pero hay que leerlo muy bien. Fíjense lo que dice acá. Enfermedad postinfecciosa al estreptococo del grupo A nivel de la faringe. Esa es la definición. Y fíjense la definición de acá abajo. El estreptococo del grupo A que produce piodermitis no causa fiebre reumática. O sea, para que una persona pueda tener fiebre reumática, el estreptococo piógenes tiene que ingresar a través de la faringe. Si ingresa a través de la piel, ese no va a producir fiebre reumática. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice acá? Glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, esto es al revés. Los estreptococos que ingresan a través de la faringe, como complicación tardía, pueden dar fiebre reumática, pero no pueden dar glomerulonefritis post-estreptocócica. Y acá al revés, los estreptococos del grupo A que producen piodermitis pueden dar glomerulonefritis post-estreptocócica, pero no te pueden dar fiebre reumática. ¿Sí? Hay un mecanismo fisiopatológico muy interesante de por qué los estreptococos que ingresan por la piel no pueden producir fiebre reumática y por qué los que sí ingresan a través de la faringe producen fiebre reumática. Es una explicación muy interesante. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes pueden tener fiebre reumática? Todas las personas que han estado en contacto con el estreptococo del grupo A, pero a nivel de la faringe. ¿Sí? Es el requisito principal. Obviamente acá la persona tiene que tener susceptibilidad a desarrollar la enfermedad. Acá todos hemos estado en contacto con el estreptococo del grupo A, absolutamente todos. Pero probablemente ninguno de nosotros tenga la susceptibilidad a desarrollar fiebre reumática, ¿no? Entonces acá siempre tenemos que partir de eso, ¿no? De que el paciente sea susceptible a desarrollar la enfermedad. Todos en algún momento entonces hemos estado en contacto con esta bacteria, ¿no? De hecho, en la fiebre reumática, en el 75% de los pacientes que tienen fiebre reumática se ha evidenciado la presencia de esta bacteria. ¿Cuál es la edad de presentación? La edad de la fiebre reumática es igual a las infecciones respiratorias altas por el estreptococo del grupo A. La edad más o menos entre 5 y 15 años, ¿no? Ahora, esta definición también es muy importante. ¿Qué dice acá? Antibióticos para infecciones de vías respiratorias altas por estreptococo del grupo A disminuyen los casos de fiebre reumática. Sabemos que todas las infecciones respiratorias altas, o al menos la gran mayoría, más del 90%, son virales. ¿Pero qué hacemos nosotros? Amoxicilina, macrólidos, ciprofloxacino. Siempre estamos acostumbrados a tomar antibióticos cuando no lo necesitamos, ¿no? Pero gracias a ese uso indiscriminado de antibióticos es que redujo bastante los casos de fiebre reumática. Antes fiebre reumática se diagnosticaba muy fácil porque era muy frecuente. Hoy en día es difícil. Antes se diagnosticaba por demás incluso. Ahora se infradiagnostica. ¿Por qué? Porque ya no se piensa en fiebre reumática, aunque sigue existiendo, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a los antibióticos. Dentro de los estreptococos del grupo A hay varios tipos y los serotipos más frecuentes que causan fiebre reumática son estos de acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos que recordar de esta diapositiva? Esto de acá. Que los estreptococos del grupo A que ingresan al cuerpo a través de la piel, ya sea por celulitis, piodermitis, por cualquier tipo de infección, no producen fiebre reumática. Es algo vital que tenemos que recordar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que una bacteria llamada Streptococcus pyogenes secundaria, eso podemos tener fiebre reumática? El mecanismo claro no existe, o sea, no hay todavía una explicación muy clara de por qué se produce todo esto, pero la fisiopatología te indica que puede existir algo que se llama cebamiento antes de la fiebre reumática. Ahorita vamos a tratar de explicar qué es cebamiento. Si bien el estreptococo del grupo A es el que puede producir fiebre reumática, pero el estreptococo del grupo C y el estreptococo del grupo G también pueden producir cebamiento, es decir, que podrían producir también fiebre reumática. ¿Sí?
Hay dos mecanismos principales involucrados en el mecanismo de producción de fiebre reumática. Teoría de la citotoxicidad por la streptolicina O. La antistreptolicina es un anticuerpo producido por esta bacteria o en respuesta a esta bacteria. Y la otra, la más aceptada, teoría inmunológica del mimetismo molecular entre la proteína M. La proteína M es una estructura que está en la pared bacteriana del Streptococcus del grupo A. Es una estructura tan similar, digamos, la proteína M es, pues qué sé yo, este de acá. Esta es una proteína M que está en la pared bacteriana del Streptococcus del grupo A. Esta estructura también hay en el corazón, en las válvulas, en el miocardio, en el músculo, en las articulaciones y en el cerebro. Entonces, ¿qué hace nuestra respuesta inmunológica? Piensa que está atacando a la bacteria, pero en realidad está atacando a las válvulas, a las articulaciones, al cerebro y a todo lo que afecta a la fiebre reumática. Eso hace referencia a la teoría inmunológica del mimetismo molecular entre la proteína M. La proteína M es una estructura de la pared bacteriana del Streptococcus del grupo A, y esta proteína M, su estructura es muy similar a algunas estructuras que tenemos en el cuerpo, en las válvulas, sobre todo en las válvulas del corazón, en el músculo, en las articulaciones, en la piel y en el cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede producir la fiebre reumática? Siempre decimos que tenemos que tener un huésped susceptible, ¿no? Una persona que tenga predisposición a desarrollar fiebre reumática. Pues acá está la parte genética, ¿no? Esto es como la diabetes, digamos, ¿no? Si algún padre, ya sea mamá o papá nuestro, tiene diabetes, nosotros tenemos predisposición a tener diabetes. Podemos desarrollar diabetes sí o no, dependiendo de si nos cuidamos o no con el peso y la alimentación, ¿no? Acá es lo mismo, la persona tiene que tener susceptibilidad a tener fiebre reumática. Si tiene susceptibilidad, pero nunca ingresa en contacto con el Streptococcus del grupo A, nunca va a desarrollar. Pero si entra en contacto de manera permanente con el Streptococcus del grupo A, va a desarrollar fiebre reumática. Entonces, tenemos que partir de la parte principal, que la persona sea susceptible a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Persona susceptible. Entra en contacto por primera vez con el Streptococcus del grupo A. ¿Y qué es lo que produce el cuerpo cuando entra algo ajeno al cuerpo? Una respuesta inmunológica, producción de antígeno anticuerpo, ¿no? Entonces, a eso llamamos cebamiento, ¿no? Que el cuerpo lo reconoce y luego el cuerpo empieza a producir anticuerpos, ¿no? A eso llamamos cebamiento. Pero cuando el cuerpo entra en contacto por segunda vez con el Streptococcus del grupo A, entonces sucede lo que decíamos, ¿no? El mimetismo molecular, ¿no? Entonces acá activamos a los linfocitos T y a los linfocitos B. Y estos linfocitos T y linfocitos B tienen que reaccionar contra el Streptococcus del grupo A. Pero la proteína M del Streptococcus del grupo A es una estructura muy similar a algunas partes del cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Estos linfocitos T y linfocitos B activados atacan a partes normales del cuerpo, como las válvulas, al cerebro, a las articulaciones, etcétera, etcétera. Y ahí produce algo que se llama fiebre reumática. Vamos a ver que en la fiebre reumática, por ejemplo, hay poliartritis, carditis, eritema marginado, etcétera, etcétera. A eso llamamos fiebre reumática, a los pacientes que tienen algunos criterios mayores y menores para fiebre reumática, ¿sí? Cuando decimos fiebre reumática no solo estamos haciendo referencia a afectación del corazón, sino también a articulaciones, a la piel, al cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora,
Cuando esta persona que ya tuvo un evento de fiebre reumática entra en contacto nuevamente con el estreptococo del grupo A, entonces esta paciente tiene episodios recurrentes de fiebre reumática aguda y en cada episodio lo que hace la nueva infección por el estreptococo del grupo A, producir cardiopatía reumática. ¿Por qué hablamos tanto de la cardiopatía reumática? Por ejemplo, estos linfocitos T y B que van a atacar, por ejemplo, las articulaciones, que van a producir poliartritis, artralgias, etcétera, etcétera, pero todo es reversible. Toda la alteración que provoquen las articulaciones, todo regresa a lo normal. Todas las alteraciones que provoquen el cerebro, todo regresa a lo normal. Todas las alteraciones que producen la piel, todo vuelve a la normalidad, excepto la cardiopatía reumática. Ya cuando estos linfocitos B, nuestra respuesta inmunológica ataca a las válvulas, lo destruye de manera permanente. Ahí ya no regresa todo a la normalidad. Por eso la cardiopatía reumática es la complicación más temida de la fiebre reumática. Si bien la manifestación más frecuente es la poliartritis, la que más malestar da, pero la poliartritis resuelve espontáneamente. Con o sin tratamiento, la poliartritis va a desaparecer en un determinado momento. La coria de Sydenham que tienen estos pacientes, si bien la coria es muy molestoso, dura entre 2 y 4 meses. Luego eso resuelve igual con el tiempo. Los movimientos involuntarios desaparecen con el tiempo. Después de 2 a 4 meses todo vuelve a la normalidad, excepto la cardiopatía reumática. Una vez que se destruye la válvula, pues ya quedó destruida, ¿no? Esa válvula necesita ser cambiada, recambio valvular. Por eso tenemos que hablar de fiebre reumática. ¿Por qué? Porque la afectación valvular es permanente, ¿no? Destrucción valvular, especialmente de la válvula mitral, ¿sí? Entonces, decíamos de la proteína M, ¿no? Esta proteína M del estreptococo del grupo A, decíamos que es una estructura muy similar a las que hay en el miocardio y en la válvula, ¿no? Si la respuesta inmunológica ataca al miocardio y a la válvula, el paciente tendrá cardiopatía reumática. Si ataca a la miocina, artritis. Y si ataca al tejido cerebral, coria de Sydenham, ¿no? Entonces, más o menos es una explicación de por qué una enfermedad postinfecciosa por el estreptococo del grupo A podremos tener algo que se llama fiebre reumática. Y fiebre reumática es un conglomerado de poliartritis, carditis, coria de Sydenham, eritema marginado, nódulos subcutáneos, fiebre, artralgias, etc. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de faringitis estreptocócica, hablamos de una amígdala como esta de acá. Fíjense esta amígdala toda inflamada y acá en el medio producción de pus, ¿no? Esta es una faringitis estreptocócica. Más sin embargo, si yo solo veo la faringe eritematosa, inflamada, congestiva, sin placas blancas ni pus, esa no es bacteriana todavía, sigue siendo viral. Esta foto de acá es más interesante. Fíjense, esta es una faringitis o amigdalitis bacteriana. Y la etiología más frecuente, el estreptococo del grupo A. Así se ven las faringoamigdalitis o las amigdalitis bacterianas, con placas blancas o con producción de pus en la parte media de la amígdala. Esta es una verdadera faringitis bacteriana, no las que vemos constantemente. Vemos amígdalas inflamadas y ya estamos indicando antibióticos. Cuando no, la gran mayoría son virales, ¿no? Pero ya cuando vemos algo como este de acá, entonces esta sí es bacteriana. ¿Y qué bacteria es la principal responsable? El Streptococcus pyogenes, ¿no? Y para erradicar al Streptococcus pyogenes, una simple penicilina, ¿no? ¿Por qué? Porque no produce resistencia, no forma esporas, entonces no necesitamos antibióticos de amplio espectro. Fíjense acá, esta amígdala y al centro producción de pus, ¿no? Esta es una verdadera amigdalitis o faringitis estreptocócica. Así se ven las faringitis o amigdalitis estreptocócica. Ahora, ¿cuál es la incidencia de la fiebre reumática? Fíjense, antes la incidencia era más o menos de 280 por 100.000 habitantes por año. ¿Cuánto es la población de Cochabamba actualmente? 2 millones más o menos. Si por cada 100.000 son 280, ¿cuántos casos de fiebre reumática por año tenemos?
si por cada 100,000 son 280, por 2 millones, ¿cuánto es? En 1 millón, 2,800. En 2 millones, 5,600. Entonces, antes, por año, había 5,600 pacientes con fiebre reumática. Todo eso fue disminuyendo gracias a las mejores condiciones de vida, mayor disponibilidad médica y sobre todo a esto de acá, uso de antibióticos, uso indiscriminado de antibióticos. Gracias a eso bajó la incidencia de la fiebre reumática. Para algo tuvo que servir el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Y solo en Bolivia se puede comprar, tú vas a la farmacia y compras ciprofloxacino, por ejemplo. En otros países necesitas receta, no te venden sin receta. Solo acá tú vas a la farmacia, te compras un macrólido, una quinolona, o sea, vas y te compras sin receta. En otros países todo es con receta, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores del huésped? Decíamos la edad, ¿verdad? Entre 5 y 15 años, donde se produce la mayor parte de las infecciones respiratorias altas por el estreptococo del grupo A. La predisposición genética siempre está presente. ¿Por qué? Porque se vio que se da en gemelos, ¿no? Es decir, cuando un gemelo tiene fiebre reumática, el otro, si entra en contacto con el estreptococo del grupo A de manera repetida, también va a tener fiebre reumática, ¿no? Y los que tienen este antígeno leucocitario humano también incrementan la susceptibilidad a tener fiebre reumática. Viene la parte más importante del tema. ¿Cuáles son los criterios para fiebre reumática? Tenemos criterios mayores, y si hay criterios mayores, hay criterios menores, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios mayores? Poliartritis, carditis, la coria de Sydenham, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos de Meiningen. Criterios mayores para fiebre reumática. ¿Qué características tiene que tener la poliartritis? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué características tiene que tener la carditis, la coria, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos? La poliartritis revierte todo. Todas las manifestaciones clínicas de la poliartritis en un tiempo determinado, con o sin tratamiento, revierte y no deja secuelas. La coria, los movimientos involuntarios desaparecen entre 2 y 4 meses, no deja secuelas. El eritema marginado desaparece sin dejar secuelas. Lo mismo esto de acá. El único que deja secuela permanente y grave es la carditis, ¿no? Por eso vemos fiebre reumática en cardio. Si no, se imagino que si la artritis fuera deformante, por ejemplo, lo verían esto en inmuno o en traumato, ¿verdad? No en cardio. ¿Por qué? Porque el resto no deja secuelas. El único que deja secuelas y grave es la carditis. Entonces, dentro de los criterios mayores, ojo que estos criterios de Jones no se han actualizado. Desde este año hasta actualidad siguen siendo los mismos. Poliartritis, carditis, coria de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos. ¿Y cuáles son los criterios menores? Dentro de los criterios menores tenemos los clínicos y los de laboratorio. Clínicos, artralgias y fiebre. Dentro de los laboratoriales, la PCR, ¿no? Una proteína C reactiva elevada, una velocidad de eritrosedimentación globular acelerada, un intervalo PR prolongada en el electrocardiograma y leucocitosis en la biometría hemática. ¿Cuándo decimos un intervalo PR prolongado? ¿Cuál es lo normal? Eso, lo normal entre 3 a 5 milímetros, ¿no? En tiempo, hasta 0,20 o hasta 200, ¿no? Mayor a 200 milisegundos o mayor a 0,20 segundos es un intervalo PR prolongado, ¿sí? No confundir poliartritis con artralgias. ¿Cuál será la diferencia? Porque un criterio mayor es poliartritis y un criterio menor, artralgias. ¿Cuál será la diferencia? Que acá solo hay dolor, en cambio en el otro hay inflamación, rubor, tumefacción, todo lo demás, ¿no? Poliartritis. En cambio acá no, acá solo hay dolor. Artralgias, fiebre como criterios clínicos menores
y criterios laboratoriales menores, una PCR elevada, una velocidad de eritrosedimentación globular acelerada, un intervalo PR prolongado y la leucocitosis. Vamos a ver algunos conceptos claves de cómo es una poliartritis. Poliartritis, por ejemplo, hay en el lupus, poliartritis hay en la enfermedad del suero, en la enfermedad de Lyme, en la misma fiebre reumática. O sea, hay muchas enfermedades que vienen con afectación articular. Pero, ¿cuáles serán las características de una poliartritis en el contexto de fiebre reumática? Es lo que vamos a ver, ¿sí? Porque es lo que tenemos que descubrir. Antes de eso, ¿qué es periodo latencia? ¿Qué es periodo de latencia? Periodo de latencia es el periodo entre el inicio de la faringitis estreptocócica y la aparición de síntomas de fiebre reumática. El tiempo es variable, más o menos entre 10 días a 5 semanas, con una media de 19 días. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, primero, predisposición a desarrollar fiebre reumática, entro en contacto con la bacteria, con el estreptococo del grupo A, 3 semanas después recién voy a empezar a presentar sintomatología de la fiebre reumática. A eso llamamos periodo de latencia, ¿sí? Ahora, para diagnosticar fiebre reumática, lo primero que tenemos que hacer, aparte de los criterios mayores y menores, evidencia de infección previa por el estreptococo del grupo A. O sea, yo tengo que poner en evidencia de que el paciente realmente estuvo en contacto con el estreptococo del grupo A. Puedo hacerlo con el cultivo faríngeo, es decir, hago un hisopado faríngeo y mandarlo a cultivar y ver si ahí crece el estreptococo del grupo A. Antígeno faríngeo positivo o los anticuerpos contra el estreptococo del grupo A que deberían estar elevados. Con cualquiera de estos yo puedo poner en evidencia de que el paciente realmente estuvo en contacto con el estreptococo del grupo A. ¿Sí? ¿Qué características tiene que tener la poliartritis? Acá está la clave, ¿sí? Acá tienen que leer y memorizar, no solo para el examen, sino para la vida. ¿Qué características tiene una poliartritis? Primero, que la poliartritis ataca a grandes articulaciones, rodillas, tobillos, codos y muñecas. Es una poliartritis con mucha inflamación articular y con mucho dolor, muy inflamado y mucho dolor. Algo característico es migratorio. Un día tienes dolor de rodilla, 2 días después te va a doler los tobillos, van a estar inflamados los tobillos, 3 días después los codos. Va migrando de articulación en articulación. Puede durar días o semanas, pero esto es clave, es autolimitado, es decir, se resuelve solo. Algo característico de la poliartritis es una respuesta muy rápida a la aspirina. Yo tengo afectación de varias articulaciones, estoy con una poliartritis con mucho dolor. Le doy aspirina, minutos u horas después el paciente está prácticamente sano. Buena respuesta a la aspirina, al ácido acetilsalicílico. Otra característica bien importante de la poliartritis es que es no deformante, ¿no? Decíamos que la artritis, por ejemplo, de la fiebre reumática o de la artritis reumatoide, perdón, es deformante. La artritis del lupus es deformante. La artritis de la artritis reumatoide juvenil es deformante. En cambio acá no. La poliartritis de la fiebre reumática es no deformante, ¿no? Resuelve solo y no deja secuelas. Habitualmente es la primera manifestación de la fiebre reumática y tiene una relación inversa con la carditis en cuanto a gravedad. Si bien es la más frecuente, pero no deja secuelas. En cambio, la carditis es la menos frecuente, pero deja muchas secuelas. De hecho, las secuelas son terribles, ¿no? Imagínense el recambio de la válvula mitral. Si te recambian la válvula mitral, te van a colocar 2 tipos de válvulas. O te colocan una válvula biológica o te ponen una válvula mecánica. Y ambos son contraproducentes. Si te colocan una válvula biológica, cada cierto tiempo te tienen que recambiar. ¿Por qué? Porque se calcifica. Ahora, tú no quieres hacerte cambiar la válvula cada cierto tiempo, quieres colocar una válvula mecánica, pero tienes que estar anticoagulado de por vida, ¿no? Entonces es terrible un recambio de la válvula mitral o de la válvula aórtica, que son las válvulas más afectadas en la fiebre reumática, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura la poliartritis? Entre 2 a 3 semanas. Es el tiempo que dura, pero los datos más característicos son estos: no deformante,
rápida respuesta al ácido acetilsalicílico, es migratorio, mucha inflamación con mucho dolor y articula y afecta sobre todo grandes articulaciones. ¿Sí? Algunos de los datos característicos de la poliartritis en el contexto de fiebre reumática. ¿Cuáles son los datos clínicos de la carditis, que es la afectación más grave? ¿No? Aparece en las primeras 3 semanas. ¿Sí? 50-60% de los pacientes con fiebre reumática es la afectación más grave. Ahora, la carditis puede ser desde una pancarditis leve a una pancarditis fulminante. Decimos pancarditis cuando tiene endocarditis, miocarditis y pericarditis, ¿no? Los tres. Inflamado o infectado el endocardio, el miocardio y el pericardio. A eso llamamos pancarditis, ¿no? Y esta pancarditis puede ser leve hasta fulminante. ¿Cuál es la válvula más afectada? La válvula mitral. En la fiebre reumática, la válvula más afectada es la válvula mitral. De los pacientes adultos, la gran mayoría que tienen problemas en la válvula mitral, casi todos han sido secundarios a la fiebre reumática, muy pocos por cardiopatías congénitas. La otra válvula afectada es la válvula aórtica, pero es muy raro que solo tenga afectación de la válvula aórtica. Si la válvula aórtica está afectada, porque la mitral también está afectada. Que venga solo afectación de la válvula aórtica es muy raro, no hay, ¿no? Y peor aún, las válvulas del corazón derecho, la tricúspide y la pulmonar habitualmente no se afectan en la fiebre reumática. Si están afectados, la tricúspide y la pulmonar, generalmente secundario a daño de las válvulas del corazón izquierdo. Ya cuando las válvulas del corazón izquierdo empiezan a fallar demasiado, entonces te da repercusión hemodinámica y eso puede condicionar daño tricúspide y pulmonar. De manera directa, la carditis puede dañar la tricúspide y pulmonar, muy raro, ¿no? Las válvulas del corazón derecho muy rara vez están afectados por la fiebre reumática. ¿Cuál es la válvula más afectada? La válvula mitral. La segunda, la válvula aórtica. Pero afectación pura de la válvula aórtica es muy raro, ¿no? Siempre, si encontramos afectación de la válvula aórtica, lo más probable es que la mitral también esté afectada, ¿no? ¿Qué más de la carditis? Pues eso, que no regresa al estado normal, no es reversible, pues. Las lesiones que deja la carditis son permanentes, ¿no? Por eso son las más temidas. Fíjense cómo destruye la fiebre reumática la válvula. Fíjense acá, esta es una válvula muy engrosada, una válvula displásica, estenosis mitral. Fíjense acá, válvula mitral totalmente destruida, ¿no? Esta es una válvula mitral. Sabemos que la válvula mitral tiene dos válvulas, ¿no? Anterior y posterior. Y acá, en el contexto de fiebre reumática, la válvula totalmente destruida, esclerosada, fibrótica. Son válvulas que ya no se abren de manera adecuada y al final terminan quedando como este de acá. Fíjense, esto ya ni es una válvula, es un hueco nada más, ¿no? Entonces este paciente, por ejemplo, lo que tiene es estenosis de la válvula mitral por tanta afectación. ¿Qué pasó con estos pacientes? Por primera instancia entró en contacto con el estreptococo del grupo A, entonces ahí ya produjo el cebamiento. Ya por segunda vez que entró en contacto con el estreptococo del grupo A, entonces los anticuerpos ya empezaron a destruir la válvula mitral. Por tercera vez siguieron afectando, por cuarto, por quinto. Mientras más veces esa persona se expone al estreptococo del grupo A, mayor destrucción valvular, ¿no? Entonces imagínense, ¿qué pasa con un paciente que tiene estenosis de la válvula mitral? Hagamos el recorrido de la sangre. Sabemos que la sangre, el retorno venoso, tanto de la vena cava superior como de la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, ¿cierto? Recogiendo sangre venosa. Esa sangre venosa pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho lo expulsa hacia los pulmones. La sangre se oxigena en los pulmones y ¿dónde regresa? A la aurícula izquierda, sangre oxigenada. Pero acá, la aurícula izquierda, ¿dónde vacía su sangre? Al ventrículo izquierdo. Pero la válvula mitral acá está estenosada, no se abre completamente. ¿Dónde se queda estancada la sangre? Primero en la aurícula izquierda, donde la aurícula izquierda empieza a crecer o dilatarse. Segundo, ¿dónde más se queda la sangre? En los pulmones. Y eso llamamos
edema pulmonar. ¿Y cómo vemos el edema pulmonar en una radiografía? Así, en alas de mariposa, ¿no? Entonces son pacientes que en la radiografía pues van a tener edema pulmonar, ¿sí? El soplo de Carey-Combs es un soplo que usamos en el contexto de fiebre reumática, ¿no? Simula a la estenosis de la válvula mitral. Entonces ya vimos poliartritis y carditis, todas las características de la poliartritis y todas las características de la carditis. ¿Cuáles son las válvulas más afectadas? La mitral siempre, seguido de la válvula aórtica. Del lado derecho, muy raro que esté afectado, ¿no? Como esto no es una ciencia exacta, entonces alguna vez podrían estar afectadas, pero es muy raro. Mitral y aórtica siempre. Pero que la válvula aórtica solita esté afectada, estando la mitral normal, más raro aún, ¿no? Si la válvula aórtica está afectada, probablemente la mitral también esté afectada, ¿sí? Otro criterio mayor de la fiebre reumática es la coria de Sydenham, o coria menor, ¿no? Lo tienen entre el 10 al 15% de los pacientes con fiebre reumática. ¿Qué es una coria? Son movimientos aketóxicos, son movimientos involuntarios en vigilia. A eso llamamos coria. Movimientos involuntarios en vigilia. ¿Y cómo yo diagnostico o cómo hago diagnóstico diferencial con una convulsión? ¿Cuál es la diferencia con una convulsión, con un movimiento involuntario de la coria? La duración podría ser, la convulsión es un rato, en cambio, en la coria de Sydenham es permanente, todo el tiempo. Otra cosa más importante, pues acá está, mira. Acá dice movimientos involuntarios en vigilia. ¿Cuándo han visto ustedes una persona convulsionando y hablando? Pues nunca. La convulsión nunca es en vigilia. En cambio esto, movimientos involuntarios en vigilia. Las personas están así, pero te están hablando. Tienen movimiento de los pies, pero te están hablando. Por eso dicen movimientos involuntarios en vigilia. Al final es una incoordinación de los movimientos, ¿sí? Suele ser bilateral. Si tiene afectación de la mano derecha, también la mano izquierda. O casi siempre es bilateral. Además de tener estos movimientos involuntarios en vigilia, tienen la habilidad emocional. Pueden tener rasgos obsesivos compulsivos, ¿sí? La duración entre 2 a 4 meses. Con o sin tratamiento, 2 a 4 meses esto desaparece. Generalmente no deja secuelas o casi nunca deja secuelas. ¿Y a qué se debe estos movimientos involuntarios en vigilia? A una actividad dopaminérgica exagerada en los ganglios basales, ¿sí? Decíamos que la poliartritis no deja secuelas. La coria de Sydenham no deja secuelas. El único que deja secuelas, la carditis, ¿no? Entonces acá, diagnóstico diferencial con una convulsión. Y acá la definición te dice movimientos involuntarios en vigilia. Nunca vamos a ver un paciente convulsionar y el paciente te está hablando, ¿cierto? Además, algo bien característico de la convulsión es el periodo posictal. Todos los pacientes que convulsionan tienen periodo posictal. ¿Y qué es un periodo posictal? ¿No? ¿Qué es periodo posictal? ¿Ya han llevado un neuro o van a llevar neuro? Le van a preguntar al neurólogo, ¿qué chingados es periodo posictal? Periodo posictal, pero más o menos se puede definir como cuando una persona convulsiona, se queda dormido profundamente entre 10 a 30 minutos, pero no responde a nada. O sea, no está muerto, pues, pero está profundamente dormido. No respira, pero está profundamente dormido. No responde a estímulos. A eso llamamos periodo posictal. Todas las personas que convulsionan siempre tienen periodo posictal, tan corto como 5 minutos o tan largo como 30 minutos, ¿no? Es una manera de diferenciar, por ejemplo, entre convulsión y síncope. Hay personas por problema cardiovascular que tienen síncope, están caminando y se desmayan. Si después de desmayarse te habla inmediatamente, entonces fue un síncope. Pero si después de desmayarse no te responde, queda como dormido, entonces eso no fue un síncope, fue una convulsión. Y lo que tiene es periodo posictal, ¿sí? Entonces la coria de Sydenham no deja secuelas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo resuelve? Entre 2 a 4 meses es lo que puede durar. Después de los 4 meses resuelve todo y esta actividad dopaminérgica exagerada en los ganglios basales pues disminuye, ¿sí?
Otros criterios mayores, decíamos, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. ¿Por qué? Porque estos son datos del tejido celular subcutáneo en la fiebre reumática. Eritema marginado y nódulos subcutáneos. Acá tenemos que hacer diagnóstico diferencial del eritema marginado, por ejemplo, con la urticaria, con, ¿qué se llama esto? Con la pitiriasis, psoriasis, etc. Ahora, ¿cómo es el eritema marginado en el contexto de fiebre reumática? Acá está la definición. Lesiones maculares eritematosas vertiginosas. Hasta acá parece urticaria. Con centro pálido sigue pareciendo urticaria, pero acá está lo característico. No pruriginosas. La urticaria es muy pruriginosa. No pruriginosas y lo característico también. Ataca tronco y extremidades, pero nunca en cara. ¿Sí? El eritema marginado, que se presenta en 3% de los pacientes con fiebre reumática, son lesiones con estas características no pruriginosas que ataca a tronco y extremidades, pero nunca en cara. ¿Sí? Características del eritema marginado. ¿Cómo son los nódulos subcutáneos de Meyne? Estos nódulos, primero que son muy raros, se presentan en el menos del 1% de los pacientes con fiebre reumática, pero si aparece es grave. ¿Por qué? Porque se asocia a carditis grave. Si vemos un nódulo subcutáneo de Meyne, ese paciente tiene carditis grave, es decir, su válvula mitral está totalmente dañada. ¿Sí? Son nódulos subcutáneos firmes de más o menos de 1 centímetro de diámetro. ¿Y dónde están ubicados? En la superficie extensora de los tendones o cerca de las prominencias óseas, así como estos de acá. Fíjense primero con el eritema marginado. ¿Qué dice la definición de eritema marginado? Lesiones maculares eritematosas vertiginosas con centro pálido. Fíjense, cumple toda la definición. ¿Sí? No pruriginosas, que ataca a tronco y extremidades y nunca en cara, como estos de acá. Lesiones eritematosas con centro pálido, no pruriginosas en tronco y extremidades. Esto parece, por ejemplo, una pitiriasis, ¿no? Una pitiriasis de Gilbert, una psoriasis. Hay diagnósticos diferenciales. Esto es como muy característico de la fiebre reumática. No pruriginosas y nunca en cara, tronco y extremidades. ¿Sí? Fíjense, fácilmente se puede confundir con urticaria, ¿no? Pero estas son no pruriginosas y nunca atacan a cara. ¿Cómo son los nódulos subcutáneos de Meyne? Así como este de acá, fíjense. Nódulos subcutáneos de Meyne. Si vemos esto, el paciente tiene afectación cardiovascular severa. La carditis que tiene es severa. Su válvula mitral probablemente esté toda destruida, ¿no? O así como estos de acá. Nódulos subcutáneos de Meyne. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de aparición de los síntomas? Pues acá tenemos la sintomatología en el tiempo, ¿no? Que aparece primero poliartritis con carditis y con eritema marginado. Y son los primeros en desaparecer también. Si ven la coria de Sydenham aparece más o menos al mes, puede durar hasta los 4 meses, pero luego cada cierto tiempo puede tener episodios recurrentes de coria, ¿no? Y los nódulos subcutáneos son los últimos en aparecer y también los últimos en desaparecer. ¿Sí? Los criterios mayores de la fiebre reumática. Los criterios menores, artralgias pero sin artritis, solo dolor articular pero sin inflamación, sin sudor, sin nada, ¿no? Fiebre mayor a 38,8, una proteína C reactiva elevada, decíamos, velocidad de eritrosedimentación acelerada, un intervalo PR prolongado, es decir, un bloqueo atrioventricular de primer grado, aunque este bloqueo atrioventricular de primer grado no produce secuelas, ¿no? Todo resuelve a la normalidad, excepto la carditis. ¿Sí? Decíamos, si bien ya conocemos los criterios mayores y los criterios menores, pero para el diagnóstico de fiebre reumática tenemos que tener evidencia de infección reciente por el estreptococo del grupo A. Tenemos que demostrarlo con un cultivo
hisopado faríngeo, con el ácido, anti-DNAsa B o con la anti-hialuronidasa. ¿No? Con cualquiera de estos laboratorios tengo que demostrar que el paciente estuvo en contacto con el estreptococo del grupo A. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de fiebre reumática? Ahí está. 1, 2, 3, 4 maneras de diagnosticar fiebre reumática. Entonces, ya conocemos los criterios mayores, ya conocemos los menores, ya sabemos cómo poner en evidencia infección reciente por el estreptococo del grupo A. ¿Cómo? Con cultivo, con el ácido, anti-DNAsa B o la anti-hialuronidasa. Con esto yo pongo en evidencia de que el paciente realmente estuvo en contacto con el estreptococo del grupo A. ¿Cómo hacemos diagnóstico? 2 criterios mayores más un menor más evidencia de infección por el estreptococo del grupo A. O un criterio mayor más 2 menores más evidencia de infección por el estreptococo del grupo A. Ahora fíjense acá, la presencia de coria de Sydenham más carditis muchas veces no requiere la evidencia de infección por el estreptococo del grupo A. Si yo tengo un paciente de 15 años y tiene una insuficiencia de la válvula mitral y ese paciente previamente no tenía afectación de la válvula mitral, entonces es una carditis por fiebre reumática. O que el paciente tenga la clínica de una coria de Sydenham. Acá no necesito tener evidencia de infección por el estreptococo del grupo A. Si yo puedo diagnosticar una coria de Sydenham o carditis documentada, el paciente ya tiene fiebre reumática. O si el paciente tiene un episodio recurrente más un mayor o varios menores más evidencia de infección por el estreptococo del grupo A, ¿no? Diferentes maneras de hacer diagnóstico de la fiebre reumática. ¿Por qué esta enfermedad es subdiagnosticada? Justamente por eso, porque ya no se piensa en fiebre reumática. Ha disminuido bastante la incidencia, pero ahora ya se está infradiagnosticando. ¿Por qué? Porque ya nadie piensa en fiebre reumática, cuando realmente lo hay. El diagnóstico definitivo lo da siempre anatomía patológica. Si bien nosotros por criterios clínicos y laboratoriales podemos diagnosticar fiebre reumática, pero ustedes saben que la anatomía patológica es el gol estándar para casi todo, ¿no? ¿Y qué encuentran los patólogos? Los cuerpos de Aschov, ¿no? Los cuerpos de Aschov son un conglomerado de macrófagos grandes. A estos macrófagos grandes se los llaman células de Aschov. Un conglomerado de estas células, más una célula gigante de Aschov, que nada más es una fusión de estas células. Entonces tenemos los cuerpos de Aschov. Y estos cuerpos de Aschov son patognomónicos de fiebre reumática. ¿Sí? Para que nunca se olviden, criterios de Jones para fiebre reumática. Mayores, cáncer, carditis, artritis, nódulos subcutáneos, la coria de Sydenham o el eritema marginal. Menores, fiebre de intervalo prolongado, reactantes de fase aguda y lateral. Pero el diagnóstico definitivo que nos los da los cuerpos de Aschov en anatomía patológica. ¿Qué son estos cuerpos? Un conglomerado de células de Aschov. ¿Sí? Diagnósticos diferenciales de la artritis, por ejemplo, de la poliartritis, con todos estos de acá. Con la poliartritis de la fiebre reumática, de la artritis reactiva, de la artritis del lupus, de la artritis de la enfermedad de Lyme, de la artritis de la enfermedad de suero. La gran mayoría de estos son deformantes. En cambio, la poliartritis de la fiebre reumática es no deformante. De la carditis con todas las miocarditis virales, con las pericarditis virales, con una endocarditis infecciosa, con la enfermedad de Kawasaki y obviamente con las cardiopatías congénitas, ¿no? Si yo tengo afectación de la válvula mitral, si es un niño pequeño, tengo que pensar que es cardiopatía congénita y no fiebre reumática, ¿no? Hay una cardiopatía que se llama prolapso de la válvula mitral, también se puede confundir con eso, ¿sí?
Diagnóstico diferencial de la coria de Sydenham, con la coria, enfermedad de Wilson, con la coria del lupus eritematoso sistémico, con la parálisis cerebral, etc. Diagnósticos diferenciales de los principales criterios mayores de la fiebre reumática. ¿Cuál es el tratamiento? Son pacientes que tienen poliartritis con intensa inflamación de las articulaciones y mucho dolor. Entonces el tratamiento es reposo, absoluto y relativo, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Lo más importante, monitorizar la evidencia de aparición de carditis, ¿no? Que al final es la complicación más temida. Y obviamente antibióticos, ¿sí? Al ser el estreptococo del grupo A, al no causar resistencia, entonces, los antibióticos, no necesitamos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Con una penicilina por vía oral, una penicilina intramuscular como la benzatínica o un macrólido por 10 días. Podemos utilizar los antiinflamatorios, especialmente la aspirina, ¿no? La fiebre reumática responde muy fácil al ácido acetilsalicílico, ¿sí? También podemos utilizar corticoides e inmunoglobulina endovenosa. ¿De qué va a depender el reposo? Si utilizo antiinflamatorios, inmunoglobulinas, corticoides, va a depender de la severidad o de la gravedad. Por ejemplo, en poliartritis y carditis leve, reposo absoluto en cama 2 semanas y reposo relativo entre 2 a 4 semanas. Más aspirina o ácido acetilsalicílico, 100 miligramos por 2 semanas y 75 miligramos de 2 a 4 semanas. En poliartritis y carditis leve, el tratamiento es muy sencillo. Carditis